¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Pues, Buenas tardes, Inge. ¿cómo están? Buenas tardes. Como les había comentado por el grupo de WhatsApp, bueno, la anterior clase me olvidé decirles que se les ha remitido, que se les remitió una serie de bibliografía con la cual ustedes se pueden ir apoyando, y pueden ir revisando. Entonces son varios libritos que pueden utilizarlo como parte de la bibliografía, ¿ya? Y también, bueno, esta mañana les comunicaba que tuve un contratiempo con la computadora en estos días que no me permitió habilitarles la plataforma. Pero bueno, ya subsanado eso, lo voy a hacer hoy. Y lo que les decía, no hay mucho problema. Lo que vamos a hacer va a ser esa tarea que tenían que hacer de manera individual, la van a desarrollar hoy, pero en grupos. Pero eso lo vamos a hacer más adelante. Esos eran los dos comunicados que tenía. Y pues nada, seguiremos viendo este tema de los esfuerzos. Es bastante interesante, ¿no? Cómo las estructuras tienen la capacidad de distribuir entre todos sus elementos que componen una serie de esfuerzos para mantener el equilibrio. Entonces, si bien está bien marcada cuál es el objetivo de la estructura, que había sido la de resistir cargas externas, pues es bastante interesante qué es lo que pasa de manera interna en toda la estructura. Cuando aparece una carga externa, cualquiera sea la naturaleza, pues esta carga se empieza a transmitir en los diferentes elementos estructurales como si fueran esfuerzos. Pero estos esfuerzos tienen diferentes naturalezas. Hablamos de esfuerzos de tracción, de compresión, de flexión, de corte e incluso de torsión. Entonces, fíjense que los esfuerzos que demandan en una estructura pueden tener esas 5 características. Pueden ser esfuerzos de tracción, pueden ser esfuerzos de compresión, pueden ser esfuerzos de corte, o bien pueden ser esfuerzos de torsión o flexión en otro caso. Entonces, bastante interesante. Todo depende de cómo le está llegando la carga interna. ¿Y esta carga interna de dónde aparece? Pues de la carga interna había sido la resultante de las cargas externas actuando en la estructura. Entonces, si tendríamos que analizar microscópicamente cada uno de los puntos, sería bastante interesante cómo llega de un punto a otro los esfuerzos diferentes en cada zona. Ahora, una vez que hemos marcado los esfuerzos, hemos visto que tienen 3 pasos importantes. Dentro de los pasos marcados son, primero, definir las cargas internas. Y las cargas internas se las puede definir o determinar mediante cortes de sección. Entonces, yo hago una serie de cortes en los diferentes tramos de la estructura para ver cuánto de carga interna le está llegando a ese punto debido a las cargas externas actuantes. Entonces, ¿cuándo hago un corte de sección? ¿Cuándo hago un corte de sección? Pues se recomienda, o se sugiere, mejor dicho, hacer cortecitos donde tienes cambio de carga, cambio de sección. Entonces, en esos dos casos es importante, ¿no? Cambio de carga o cambio de sección, hacer un corte adicional en tu estructura. Muy bien, ¿qué más tendríamos que decir de estos? Una vez que hemos hablado de lo que son los esfuerzos y sus diferentes naturalezas, vamos a hablar de un esfuerzo que nos define. Y estos son los esfuerzos permisibles. ¿Qué dice? Con el fin de garantizar la seguridad y la estabilidad de la estructura en el momento de diseñar los diferentes elementos estructurales que lo conforman, se debe limitar el esfuerzo según el tipo de material. Este esfuerzo debe ser un valor que sea menor a la carga máxima que el elemento puede soportar. Esto debido a algunas incertidumbres que puedan presentarse. Entonces, fíjense, dice que hay unos esfuerzos o hay
si hay unos esfuerzos en los elementos estructurales que se denominan esfuerzos permisibles. ¿Pero qué son estos esfuerzos permisibles? Estos esfuerzos permisibles están condicionados por el tipo de material con el que se está trabajando la estructura. Entonces los esfuerzos permisibles están condicionados por el tipo de material. Entonces, por un lado, el tipo de material. Por otro lado, la sección del material. Entonces, estos dos puntos juegan un papel importante. Bueno, la sección puede ser sujeto a modificación, lo puedo hacer más grande, más pequeño, pero el esfuerzo del material no lo voy a poder cambiar. O sea, no porque le ponga más fierro o más longitud de fierro quiere decir que va a trabajar mejor. No, porque estos esfuerzos ya están definidos por el tipo de material. Ahora, dice aquí un punto, ¿no? Garantizar la seguridad y estabilidad de la estructura, diseñar diferentes que lo conforman. Debe limitar el esfuerzo según el tipo de material. No es lo mismo un perfil metálico sujeto a compresión que una probeta de madera. O sea, no es lo mismo, porque pese a que los dos materiales son materiales que se pueden aplicar en las estructuras, pues cada uno tiene diferente tipo de esfuerzo, tanto a la compresión, a la flexión, entonces tiene diferente comportamiento. Este valor debe ser menor, dice. Este esfuerzo debe ser un valor menor a la carga máxima. Y aquí están los dos puntos claves en esta zona. El esfuerzo, ¿cómo dice? Se debe limitar el esfuerzo según el tipo de material. Este esfuerzo debe ser un valor que sea menor a la carga máxima que el elemento pueda soportar. Esto debido a algunas incertidumbres. Este esfuerzo permisible es tu tope. Es tu tope en tu estructura. Entonces, no puede ser que tu carga sea mayor a este esfuerzo permisible. No puede ser, porque nosotros buscamos garantizar seguridad y estabilidad. Todo, bueno, no todo. Este diagrama es un diagrama de referencia y es, por ejemplo, el esfuerzo y la deformación. Este diagrama de esfuerzo-deformación consiste en someter a un elemento a cierto esfuerzo. Entonces, cuando someto a un cierto esfuerzo, pues este va a empezar a esforzarse, pero a su vez deformarse. Nuevamente, lo someto a otro esfuerzo. Nuevamente va a aparecer un esfuerzo y una deformación. Mientras voy aumentando la carga, pues este elemento va a estar siendo esforzado y deformado a la vez. Pero hay un punto, dependiendo del tipo de material, que puede agarrar y romper. ¿Cuándo ocurre esto? Que agarra y rompe inmediatamente, o sea, no puede resistir más de esos esfuerzos. Cuando tu material tiene un comportamiento un poquito frágil, tiene ese comportamiento de romper. Va a resistir hasta su máximo y después rompe totalmente. En cambio, otro material como es el acero, está sujeto hasta llegar hasta su límite, hasta su esfuerzo permisible o límite de proporcionalidad y luego empieza a iniciar una curva hasta romper. ¿Por qué se da esta curva? Porque precisamente el acero está sujeto a 3 zonas de análisis. Zona elástica, zona elastoplástica y zona plástica. Entonces, esto está dividido en esas características. ¿Qué quiere decir? Que cuando pasa su límite de proporcionalidad, este elemento sigue resistiendo carga, pero ya deformándose constantemente. Entonces, nosotros, ¿dónde nos vamos a concentrar? Aquí, en este primer rango que es elástico. Este límite
este límite nos condiciona a nosotros a cuánto de carga máxima le puedo asignar a este material. Yo no le puedo ir colocando una carga cada vez mayor. No le puedo ir colocando una carga mayor. ¿Por qué? Porque el material te está diciendo yo solo puedo resistir, por decirles, 21 megapascales. No puedo resistir más de eso. Entonces, mi límite, mi tope para ese material va a ser eso, 21 megapascales. Ni uno más, ni un poquito menos. E incluso la carga debería ser menor. La carga debería ser menor. ¿Por qué? Porque existen una serie de incertidumbres en las estructuras. ¿Cómo qué tipo de incertidumbres? Hipótesis de carga, hipótesis de cálculos, errores de cálculos, defectos en el material. Tenemos defectos de material, tenemos errores de dimensiones, errores de ejecución. Entonces, miren, si bien estos esfuerzos permisibles son el límite de cuánto se puede esforzar un elemento por un tipo de material dado, pues esto lo tengo que tener mucho cuidado. ¿En qué sentido? En que cuando ya estamos en la construcción pueden haber errores de carga, de cálculo, errores, hipótesis de cálculo mal analizados, defectos del material, errores de dimensiones y de ejecución, dice. Cuando hablamos de hipótesis de carga, por ejemplo, puede ser que el proyectista, el que ha hecho el cálculo de alguna edificación, haya considerado algunas condiciones. Por decirles, voy a utilizar, mis entrepisos van a ser de madera. Y llegado el momento en la construcción, han agarrado y han decidido colocar mosaico, que el peso es mucho más alto. Entonces, ahí hay un error de carga, ahí hay una incertidumbre. Pese a que nosotros trabajamos con factores de mayoración y de minoración, pues nosotros tenemos que trabajar con un esfuerzo permisible. ¿Por qué? Porque en la fase de construcción pueden haber errores que no se han considerado o cambios que no se han tomado en cuenta. Como les digo, uno de los errores es ese. Yo he considerado en el cálculo utilizar, no sé, tabiquería, ladrillos de 6 huecos. Y llegado el momento, el constructor decide utilizar ladrillo gambote y de carga. Entonces, los pesos y las cargas son totalmente diferentes. Entonces, ahí me genera una incertidumbre en que la estructura pueda resistir las cargas porque lo he cambiado. Por eso trabajo con un esfuerzo permisible que debe ser tu tope, tu máximo para resistir las máximas cargas. ¿Qué más dice aquí? Las hipótesis de cálculo. Cuando hablamos de hipótesis de cálculo, muchas veces, por ejemplo, hacemos ciertas consideraciones, ¿no? Empiezo a hacer mis combinaciones de carga y simplemente decido agarrar y tomar en cuenta un paño sí cargado, otro no, uno sí, otro no, y no he tomado un valor, no sé, que todo esté lleno, como un valor desfavorable. Entonces, esas cosas van a incidir en el cálculo, van a incidir en el peso de la estructura. ¿Y a qué me lleva eso? A que la estructura esté sobreesforzada. Otro error que podría marcar son los errores de cálculo. Que los errores de cálculo se pueden enmarcar entre estos dos puntos. Ahora, también puede ser otro aspecto, es la forma de diseñar. Cuando yo entre los errores de cálculo puedo marcar, por ejemplo, no sé, que he dejado que el programa haga ciertas consideraciones para poner los refuerzos. Y yo solo uno que otro he modificado. Entonces, eso va a incidir también cómo va a ser el comportamiento de la estructura. Los defectos de material, errores de dimensión y ejecución. Estos son los más incidentes. Si bien estos son errores, incertidumbres de tipo en proyecto,
estos tres ya son en ejecución. Y sí son de vital importancia. ¿Por qué? Me habla de defectos de material. Defectos de material. Los materiales normalmente no vienen, pues, los materiales, uno de los más controlados, por decirlo así, deben ser los perfiles metálicos, porque tienen que pasar ciertas condiciones de revisión, de verificación, pero pese a ello tienen una serie de esfuerzos residuales. En cambio, un material que es muy típico en nuestro medio es el hormigón. ¿Y qué pasa con el hormigón? El hormigón es un material que ha sido construido, ha sido diseñado primero en un laboratorio para ver qué resistencia quiero obtener y cómo tendría que mezclar los materiales. Pero la segunda fase es fabricar ese material en obra. Y para ello voy a tener que utilizar todos los materiales y la dosificación que se me ha indicado. Pero ¿qué pasa si la persona que está encargada del hormigón o no tiene experiencia, o si no es que no tengan experiencia, peor todavía, puede ser que, no sé, por tema de facilidad, agarren y coloquen más agua? El hormigón, tienes que saber cuál es su punto máximo y no le puedes ir aumentando más agua para mejorar la trabajabilidad. Si tú le aumentas más agua, pues este material empieza a perder la resistencia, empieza a bajar la resistencia. Pero por eso tiene que haber un control de calidad del material, controlar de que sea, que tenga la consistencia, que sea previsto los asentamientos respectivos para poder fabricar el mismo. Ahora, cuando tu mezcla, por ejemplo, tiene mucha agua, o de lo contrario, lo has empezado a vibrar demasiado, entonces va a haber una segregación de los materiales. Y aquí se puede ver claramente cómo el material se ha segregado. Este material, si digamos en laboratorio han decidido de que tenga una resistencia de 21 megapascales, en obra realmente quizás tenga menos. ¿Por qué? Porque tiene estos defectos. Entonces, ¿qué ha pasado con esta situación? Que el hormigón antes estaba dispuesto para un tipo de resistencia, un tipo de esfuerzo. Pero como es un poquito malo tu hormigón, baja esa capacidad de carga. Otro, que tu material también sea demasiado seco. Que tu material sea demasiado seco y que cuando tú estés colocando tengas un mal vibrado y que generes demasiadas cangrejeras. ¿Qué pasa con las cangrejeras? Este material que ustedes ven aquí no es continuo. ¿Y cuál es una de nuestras suposiciones que hemos hecho para resistencia de materiales? Que mi material es continuo, perfecto, ideal. En cambio, este material no es ideal, tiene cangrejeras. ¿Eso qué quiere decir? Que va a tener una serie de vacíos. ¿Y dónde va a atacar? Cuando viene una carga, ¿qué va a buscar? Siempre va a buscar los lados más vulnerables de la estructura. Entonces, aquí puede aparecer una serie de esfuerzos adicionales. Ahora, otro factor, otra incertidumbre, es, por ejemplo, que ¿cómo se llama esto? Recordarles que en hormigón armado, por eso se llama hormigón armado, porque se trata de una combinación de dos materiales grandes e importantes, el hormigón por un lado y la armadura por el otro. Pero estos dos se tienen que fusionar y llevarse muy, muy, muy bien para que puedan resistir grandes esfuerzos. Pero ¿qué pasa a veces? Uno de estos materiales, ya sea el hormigón o el acero,
tiene sus enemigos, por decirlo así. Uno de ellos es, por ejemplo, el tema de corrosión en las armaduras. Si las armaduras, al colocarlo al colocarlo en el elemento estructural, no han sido debidamente limpias, entonces pueden quedar algunas varillas oxidadas, como es este caso. ¿Y qué va a pasar? Con el tiempo, este material que estaba oxidado va a generar una degradación en tu hormigón, haciendo que se desprenda el recubrimiento respectivo. Entonces, ahí otra razón por la que ha agarrado y ha bajado la resistencia característica que se tenía del hormigón. Entonces, hay muchos factores como esos que se suman a que tus esfuerzos no tengas que tomarlos los máximos, sino más todo lo contrario, esfuerzos permisibles. Estos esfuerzos permisibles son esfuerzos reducidos por un factor de seguridad. Errores de, ¿qué hemos dicho? Errores de dimensiones. Miren, típico. Este es muy típico. Cuando tengo una edificación que está con viguetas, hay que saber interpretar correctamente los planos. Porque una cosa es, ¿dónde está mi pluma? Aquí sí está. Una cosa es que yo tenga, aquí está la viga y aquí está la losa. Una cosa es que yo tenga esta viga, los dos refuerzos de los momentos positivos y sus refuerzos en el momento negativo. Uno es esta estructura y otra es aquella que lo han colocado así. El refuerzo superior está a esta altura. Aquí está. Refuerzos positivos, refuerzos negativos. Esta parte, que es la capa de compresión, esta capa lo van a llenar con el hormigón, con las viguetas, y así lo han hecho. Entonces, esta viga con esta son diferentes. Son diferentes. Puedo tener la altura en ambos casos exactamente igual, 20 centímetros, por decirles. Puedo tener exactamente igual la misma altura, pero ambos son diferentes. ¿Por qué? Porque esta estructura va a tener la altura de esta viga total, no sé, 20, 40 centímetros. En cambio, esta va a tener por esta zona esta altura de viga, altura 1. Que es diferente. ¿Por qué? Porque he colocado el refuerzo aquí abajo, no aquí arriba. No es lo mismo, no es lo mismo. Son dos materiales diferentes. Por eso les decía errores de dimensiones. ¿Qué ha ocurrido si el ingeniero que ha hecho el cálculo ha considerado su viga que va a estar dentro de la losa? Y tú lo has construido fuera de tu losa. Miren, aquí se puede ver claramente ese ejemplo. Se tienen los estribos que están yendo hasta arriba. Quiere decir que de aquí a acá son más o menos, debe tener unos 40, 45 centímetros. Pero su viga, ¿de qué altura es esta viga? Esta viguita que tengo aquí, simplemente va a ser 20 o 25 centímetros. Porque si nos fijamos a detalle, los refuerzos están en la parte intermedia, no en la parte superior. Y es lo que les decía, este diseño es totalmente diferente a este. Les apuesto que el estructurista ha considerado colocar la armadura así, porque mientras más peralte tenga la viga, mejor comportamiento va a tener. Eso es así, pero en la fase de construcción han decidido colocarlo acá. Entonces, con esto es diferente. Todo corresponde a donde has puesto los refuerzos respectivos. Entonces, aquí que tengo error de dimensión. Error de dimensión. Lo van a vaciar, lo van a colocar las viguetas, la losa, etcétera, pero no va a tener ese comportamiento que se esperaba, ¿no? Y como no va a tener el comportamiento que se esperaba, el elemento que estaba sujeto a flexión va a empezar a fletar.
Entonces, eso es importante para nosotros ver. Ahora, los esfuerzos, bueno, vamos a ver esto más antes de ver otra cosa. La falla en etapa de uso y de mantenimiento. O sea, ya hemos visto en tres fases los errores, en dos fases los errores. Fase de proyecto, fase de diseño, fase de proyecto, de diseño, fase de ejecución o construcción y la fase de mantenimiento. Cuando las estructuras ya han sido construidas, están empezando a tener un uso, pues las estructuras hay que darles un mantenimiento respectivo para que sigan conservando las resistencias. Por ejemplo, ¿qué pasa con el hormigón? El hormigón es un material bastante interesante y que cuando lo llegas a hacer, tienes una masa de hormigón, y lo vas vertiendo en lo que son las probetas para darle una forma. Con el paso de los días, este hormigón va a tener una alta resistencia, con el paso de los días. Si yo lo someto a una prueba, ese hormigón que lo he vaciado día antes, la resistencia va a ser súper bajita, no va a tener la capacidad de carga. Si esa misma probetita, en vez de romperla a los 2, 3 días, lo he roto a los 20 días, a los 15 días, a los 14 días, entonces el hormigón vamos a ver de que había ido aumentando progresivamente la resistencia. Y eso pasa con el hormigón, que con el tiempo va adquiriendo resistencia. Ahora, ustedes dirán, entonces a los 100 años el hormigón va a ser súper duro. No, también tiene una fase de crecimiento de resistencia del hormigón. Pero, ¿qué pasa con el tiempo? Si pasa 100 años del hormigón, el hormigón, si no ha sido mantenido, puede reducir su resistencia. ¿Y por qué puede reducirse? Porque no he tenido mantenimiento, porque he cambiado de uso. Antes era una vivienda familiar, ahora lo he vuelto hospital. Ustedes dirán que exagerada, no puede haber eso. Hay muchas edificaciones que eran vivienda familiar. En La Paz, por ejemplo, hay muchas edificaciones que eran vivienda familiar y lo han vuelto algún viceministerio. O lo han vuelto alguna oficina. Entonces, han cambiado el uso. Ya les había indicado, una casa tiene un uso muy diferente al de una oficina. Imaginemos que sea uno de esos juzgados. Por un lado tienen almacenado cualquier cantidad de material de papelería. Por otro lado, no va uno a un juzgado, van 1, 2, 10 personas a la misma vez. Entonces, la carga es totalmente diferente. Por eso se dice la falla en etapa de uso y el otro por mantenimiento. El hormigón se ve muy afectado, el hormigón principalmente se ve muy afectado con el tema del medio ambiente. No solo el hormigón, por ejemplo, los perfiles metálicos, sí. Si no haces el mantenimiento, no los pintas con pinturita anticorrosiva, entonces estos empiezan a degenerar, a perder su capacidad portante hasta degradarse por completo. Entonces, el hormigón no se ve tanto. Aquí sí se puede ver cómo las barras están prácticamente oxidadas y cómo ha habido un desprendimiento del hormigón. Entonces, por un lado es este. Pero en los perfiles metálicos, peor empieza a agarrar y carcomerse un pedazo de otro. Entonces empieza a perder sección. Y si pierde sección, pues pierde gran capacidad de carga. Entonces hay que hacer un mantenimiento constante en las estructuras, cosa que no lo hacemos mucho. Y eso hace que empiece a perder resistencia. ¿Qué me dice aquí? Esfuerzos permisibles. Para determinar los esfuerzos permisibles, este no debe superar el esfuerzo límite del material. Introduzco un factor de seguridad, FS. Entonces,
un esfuerzo permisible había sido igual a ¿qué? Al esfuerzo límite dividido entre un factor de seguridad. Dividido entre un factor de seguridad. Este esfuerzo límite, este esfuerzo permisible, no debe superar a esto. Lo que decíamos antes. Si yo tengo este gráfico, entonces aquí tiene un límite de proporcionalidad, se llama. Este límite no debe superar este permisible. No debe superar. Tiene que estar un poquito más abajo. Para ello, ¿qué es lo que hago? Introducir un factor de seguridad. Un factor de seguridad. Eso me va a permitir encontrar o trabajar en el momento de diseño con esfuerzos permisibles. Ahorita vamos a ver dos tipos de materiales que hay. A veces se me bloquea esto de la presentación. Y se bloquea. Ahora sí, había mencionado antes dos materiales. Uno que va a tener un comportamiento dúctil y otro que va a tener un comportamiento frágil. Cuando hablo de un material que tiene un comportamiento dúctil, dice, puede desarrollar grandes deformaciones sin llegar a la rotura. Presenta fenómenos de estricción y escalón de fluencia. Ejemplo, el acero con bajo contenido de carbón, cobre, aluminio, latón, etc. Entonces, en resistencia de materiales puedo hablar de dos tipos de materiales. Uno que es materiales dúctiles y otro que es materiales frágiles. Los materiales dúctiles son aquellos materiales que pueden resistir pese a que tengan ciertas deformaciones. Entonces empiezan a deformarse para decirte que ya no están resistiendo la carga, pero presentan deformaciones antes del colapso. En cambio, un material frágil es aquel material que rompe totalmente, de una forma abrupta, dice. No aceptan grandes deformaciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una varilla metálica? Creo que todos hemos visto una varilla todos hemos debido tener, no todos, si todos hemos debido tener estas reglitas metálicas. Cuando tengo esa reglita metálica, ¿qué hago? A veces agarramos y empezamos a doblarlo de un lado al otro. Entonces, la regla empieza a fletarse. Pero no falta el amigo que tiene una regla de plástico. Y que si la empezamos a doblar excesivamente, o sea, pasamos su límite de resistencia, su límite de permisibilidad, entonces la de plástico va a llegar a romper. En cambio, imaginemos que tenemos esas dos reglas metálicas. La primera regla metálica, la doblo hasta que prácticamente forma una L. Sí, se va a deformar. Pero ¿qué pasa con la de plástico? A ver, doblemos hasta que forma una L, pues no va a poder, inmediatamente va a romper. Inmediatamente va a romper. Entonces, ahí yo puedo ver el comportamiento de dos materiales totalmente diferentes. El perfil metálico, esta regla metálica, tiene un comportamiento dúctil, porque pese a que lo siga doblando, cuando quito esa fuerza, casi estuviera recto y puedo seguir utilizando. En cambio, la regla de plástico, empiezo a doblar y va a haber un punto donde va a romper totalmente.
Entonces, ahí es el comportamiento de un material frágil. Ahora te dice otros, por ejemplo, el vidrio, el concreto, el ladrillo. El vidrio, a ver, si le lanzan una piedra al vidrio, el vidrio no se va a deformar, no se va a quedar medio cóncavo antes y seguir funcionando. O sea, si le llega una piedra al vidrio, inmediatamente rompe. Inmediatamente rompe, o sea, no se va a quedar cóncavo. Ahora, el concreto, ustedes dirán, pero el concreto, ¿cómo que es un material frágil? El concreto, si bien tiene alta resistencia, por ejemplo, a compresión, pues a otros esfuerzos como es flexión, no tanto. Entonces, el concreto rompe rápidamente. En cambio, si lo coloco a ese concreto acero, ¿ve? Ya no es concreto, va a ser concreto armado, porque lo estoy colocando varillas de acero. Entonces, si lo sujeto a esfuerzo o flexión, va a empezar a doblar antes de romper. Va a empezar a deformarse antes de romper. Entonces, dependiendo el concreto bajo qué tipo de esfuerzo está sujeto, puede ser frágil o dúctil. Acompañado de materiales como es el acero, pues sujeto a esfuerzo o flexión puede ser altamente dúctil. A compresión, por ejemplo, cuando pasa su límite, rompe y rompe fuertemente, o sea, no rompe de a poquito, va mostrando sus deformaciones lentamente hasta que rompa por completo. Eso vamos a ver en laboratorio. Eso se va a ver en laboratorio. Ahora, miren lo que les decía. Las secciones en las estructuras son importantes, son de vital importancia. Si yo coloco una sección más cortita de lo que corresponde, o sea, una sección más corta, esta va a empezar a fallar. Yo tengo que colocar de acuerdo a la magnitud las secciones respectivamente. Las estructuras pueden ser muy nobles, el hormigón sobre todo es muy noble, pero si no coloco los refuerzos necesarios, o bien, en vez de colocar los refuerzos, no coloco la sección necesaria, entonces ese elemento va a tender a fallar. ¿Cuántos tipos de estructuras no han colapsado precisamente porque han sobrepasado su límite de esfuerzo? Aquí dice, se entiende por límite, por tensión límite, al límite de resistencia, al límite de rotura, en el caso de los materiales frágiles, y al límite de fluencia en el caso de materiales dúctiles. Entonces, la tensión límite es el límite de resistencia o límite de rotura para materiales frágiles y el límite de fluencia para materiales dúctiles. Un material frágil, aquí sí se puede apreciar todo esto, miren, es una estructura. Aquí en Bolivia, claro, es en la región de La Paz, esta estructura tiene diferentes elementos. Elementos de la estructura, que son la columna, las vigas, y elementos de cierre, como son las tabiquerías, los vidrios, etc. Entonces, cuando hay una falla, cuando hemos pasado todos los límites de los diferentes elementos estructurales, entonces los primeros que te van a advertir de que está fallando son los elementos frágiles. ¿Como quiénes? Como los cristales. Si me pongo a ver a detalle aquí, miren, aquí hay una flexión en esta viga. Hay una flexión excesiva. ¿Quién se ve reflejada en esta flexión? Los cristales. Los cristales inmediatamente han roto. ¿Y cómo han roto estos cristales? Abruptamente. ¿Por qué? Porque el cristal es un material frágil. No solamente ha roto los cristales, seguido a eso ha roto otro material que tenía un poquito más de resistencia, pero también se considera frágil,
que es los ladrillos. Miren cómo ha roto en función al tipo de falla que se está presentando. Entonces, las estructuras van a ir fallando por niveles. Primero, con los más débiles, los cristales. Segundo, con los muros. Después va a ir empezando a dañarse otro tipo de material, los estucos. Y finalmente, estos elementos, que son elementos de la estructura, seguramente están fallando, pero como tienen un comportamiento dúctil, entonces estos no se ven, estos no se van a ver romper así como el cristal, ¿no? Vamos a ver. Aquí claramente se puede ver cómo un bloque que estaba haciendo un muro de contención ha roto. Se puede ver la falla del terreno, que hay un desplazamiento. Ahora, siguiente, no está aquí. Estos materiales pueden romper pero tan fuerte que hasta pueden romper los nudos estructurales. A ver si encuentro en esta presentación eso. Ahora, todo eso es una suma de efectos, ¿no? Todo eso es una suma de efectos. Si, por ejemplo, yo tengo esta edificación, supuestamente es una edificación que está sujeta a cargas gravitatorias, Pero si hago una mala construcción y me apoyo en el vecinito, si hago una mala ejecución y me apoyo en el vecinito, cuando el vecino se va, pues la estructura se va a ver debilitada. Entonces, siempre tengo que buscar y manejar, según normativa, que tengan la separación respectiva, ¿Qué tengo más que ver de las estructuras? Siempre, esto ha pasado el año pasado. Esto es del año pasado. Pero miren cómo la estructura han agarrado y lastimosamente el vecinito del medio ha decidido construir. Y para construir ha agarrado y ha cortado como si fuera un queso su terreno. Entonces, las edificaciones que deberían estar solo sujetas a cargas gravitatorias, pues han sufrido una pequeña desestabilización de la estructural. ¿Por qué? Tal vez no estaban en linealidad y tienen un desplazamiento. Cuando ni bien ha ocurrido han quitado esta parte del terreno, ¿qué ha pasado, por ejemplo, en las casas aledañas? Esta era la casa de aquí arriba. Esta es de aquí, esta casita. Como su terreno lo estás desestabilizando, o sea, el terreno vecino lo estás desestabilizando, todos los esfuerzos que estaban llegando a las fundaciones se ven debilitados. Pero esto ya no es una fisura. Esto ya no es una grieta, no es una apertura que se tiene, mire. Por lo menos tranquilamente es más de 10 centímetros. Entonces, miren cómo la estructura se ha visto debilitada. ¿Por qué? Porque lo ha movido el suelo de fundación donde estaba, cerca. Esta otra. Si me fijo a detalle, miren, aquí han llegado a fisurar. Claro, como no se ha hecho un control respectivo en obra, entonces han aparecido fallas. Falla en la estructura, porque la han tendido a desestabilizar. Entonces, esas cosas hay que tener mucho cuidado en las estructuras. Esas cosas hay que tener en cuenta en la fase de construcción y en la fase de diseño. O sea, yo no me puedo ir, no, el hormigón resiste 2 días y le voy a colocar 20.99 megapascales de carga. O sea, no. Hasta las normas te dicen, no. Entonces, al hormigón lo va a reducir con estos factores de minoración. A las cargas, pues las va a mayorar. Pero ese plus que me dan hasta en las normativas no es para que yo lo explote a la construcción. O sea, tenía una carga de 200, ahora le voy a colocar carga de 300. Como está mayorada, digamos. No puedo hacer eso. O sea, tengo que tener mi límite bien establecido de cuánto resiste la estructura, de cuál es la resistencia permisible, cuál es el esfuerzo máximo que puede resistir. ¿Ya? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta?
Inge, disculpe, ¿qué es el fenómeno de estricción? Estaba en su otra diapositiva donde estaba el comportamiento frágil y dúctil. Allá. Aquí está, ¿dónde está esto? No sé, aquí creo que está fenómeno de estricción. Ahí. Aquí. Cuando una barra metálica, miren, bueno, las probetas tienen que tener ciertas condiciones, ¿ya? Ciertos dimensionamientos, todo. Cuando esta probeta lo sujeto a un esfuerzo de tracción, ¿qué quiere decir? Que voy a empezar a estirar. ¿Qué va a pasar con mi elemento? ¿Qué va a pasar con este elemento? Este elemento va a tender a deformarse, miren, va a tender a alargarse. Pero cuando se alargue, esta zona, va a haber una zona que es bien vulnerable, que se va a estrangular, A esto nosotros llamamos lo que es la estricción. Debido al esfuerzo al cual se ve sometido la estructura, debido al esfuerzo que está siendo sometido este elemento, esfuerzo de tracción, o sea, lo he estirado, esta zona, la parte más vulnerable, va a haber siempre una parte vulnerable, se va a estrangular, va a haber una reducción de zona, ¿Hasta dónde? Hasta que llegue a romper. A ver. Para nosotros es interesante ver cómo el material se llega a estrangular hasta que rompa. No sé si esa partecita te ha quedado claro, pero te voy a mostrar una imagen. Espérame un rato. Se ha vuelto a colgar esta cosa. Sí, Inge, quedó claro. Ya, espérame un minuto. A ver, les voy a mostrar una imagen que corresponde al laboratorio, ¿no? A eso también tenemos que coordinar el tema del laboratorio. Aunque podemos ver el tema primero y después ya hacer algún ensayo específico en laboratorio, porque es amplio y a veces el tiempo no alcanza. ¿Me dan un minutito? Espérenme un minutito. Mostrar vista, mostrar barra de tareas. Tareas. Resistencia. No, justamente no está el ensayo de tracción aquí. Bueno, no hay problema. Vamos a ver algo que tengo por acá. Archivo, resistencia, metálicas. Esto vamos a ver con ustedes. Esto van a ver conmigo. Y lo vamos a adicionar. No tanto esto, sino esta. ¿Dónde está? Resistencia. Aquí está. Ahora sí. Esto van a ver. Esto es bastante interesante, ¿no? Ay, pero no he puesto para qué mostrar dónde está el Teams. Ahora sí. Siguiente lámina. Esto. Dependiendo el tipo de material que tienen,
tiene hasta formas de romper. Les decía, por ejemplo, si lanzamos una piedra a un vidrio, ¿qué va a pasar con el vidrio? El vidrio no toma una forma convexa. Va a agarrar y va a reventar y va a romper totalmente. Pero si digamos, yo lanzo esa misma piedra a una puerta de garaje, a lo mucho voy a generar de que la pantalla de la puerta de garaje un poquito llegue a curvear o tener la forma del impacto de la piedra. En cambio, la estructura de vidrio no, rompe completamente. Entonces, ahí se puede ver muy marcada la diferencia entre uno y el otro. Y esta imagen estaba buscando. Miren, aquí hay una zona. No sé si se fijan. Esto, por ejemplo, aquí se ha formado como una especie de conito. Porque cuando esta probeta está siendo estirada, entonces en esta zona se estrangula, va buscando la parte media hasta estrangularse y romperse. Pero en cambio de un material frágil, rompe casi a los 90 grados, casi recto. Aquí les muestra cómo deja más o menos la fractura. Cuando es un material dúctil, o sea, dúctil como el acero, entonces cuando se están siendo estirados el de arriba, están siendo sujetos a una fuerza de tracción, en esta zona se produce el efecto de estricción, una reducción de zona antes de romper. La segunda dice que tiene un moderadamente dúctil, entonces tiene como un pequeño desgarro, pero cuando tu material es dúctil, no, agarra y rompe como si hubiera pasado una lámina cortando. Si alguien tiene, por ejemplo, la madera, tiene un comportamiento dúctil o frágil, ¿qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué comportamiento creen que tiene la madera? Frágil. Es un medio dúctil, ¿no? Es dúctil, no es frágil, o sea, no va a agarrar y va a romper totalmente. Si tuviéramos en este momento un palito de fósforo y lo sujetan a compresión, o sea, agarramos y aplastamos al palito. ¿Qué va a pasar con el palito de fósforo? Va a empezar a pandearse, a deformarse. Va a empezar a pandearse así. Mire, ¿qué ha pasado? Tengo doble. Miren, si yo tuviera el palito de fósforo y con la ayuda de uno de mis dedos y el otro, bueno, una mano media rara, lo empiezo a comprimir. Entonces, ¿qué va a pasar con el palito? El palito va a tender a pandear, va a empezar a deformarse. Va a haber un punto que va a romper el palito. Y si me fijo, a ver si alguien tiene un palito por ahí, y fíjese cómo ha roto. ¿Ha roto a 90 grados o ha roto con un desgarro el palito de fósforo? ¿Qué creen ustedes? El palito de fósforo rompe con un desgarro, más o menos así. ¿Por qué? Porque la madera tiene un comportamiento dúctil, no así frágil. Entonces, para que rompa totalmente, él ha tendido a deformarse. Entonces, eso pasa con las estructuras. Cuando tu estructura es dúctil, antes de romperse, se deforma. Hagan la prueba. Vayan a la cocina un ratito, agarran un palito, lo someten a compresión y el palito empieza a doblarse. Cuando agarro al palito y quito mis dos poderosos dedos, el palito va a volver a su posición inicial. Pero como yo quiero ver cómo rompe, lo vuelvo a comprimir el palito hasta que rompa. Pero ¿cómo rompe? No rompe en 90 grados como esto. El palito va a agarrar y se va a desgarrar.
se va a desgarrar un poquito, no harto, un poquito, porque tiene un comportamiento medianamente dúctil, entonces tiene un comportamiento dúctil, puedo decir, pero tiende a deformarse y romper así. Pero a ver, haré lo mismo con un material que no sea, que sea algo más, un material frágil. Entonces ahí es diferente. Agarremos la regla de plástico, yo tengo aquí una regla de plástico que me está tentando para romper. Entonces si lo sujeto a flexión, va a haber un punto que la regla va a romper totalmente. Y si me fijo, casi es un corte exacto y preciso. Pero en todo material que no sea frágil, tiene ese efecto. Si es atracción, estricción. Si es a compresión, tengo la deformación de pandeos. No sé si esta partecita les ha servido para enfocar un poquito cómo es esta situación del comportamiento de materiales, ¿no? No, sí. Algo que quisieran decir, chicos. Inge, igual en esa misma parte había uno que decía ah, escalón de fluencia. Esto, este término. Sí. Este término. Estos dos fenómenos principalmente se dan en el acero. Principalmente se dan en el acero. ¿Qué pasa con el acero? El acero tiene una ventaja. El acero tiene una ventaja de que el acero, cuando pasa su límite de proporcionalidad, o sea, pasamos este límite, tiene la capacidad de resistir cargas antes de romper. ¿Por qué? Porque antes de romper, este puede empezar a fluir. Y si empieza a fluir, va a generar grandes deformaciones, o sea, grandes deformaciones antes de colapsar totalmente. Pero pese a que está deformada, ha fluido el material, todavía sigue teniendo la capacidad de resistir cargas. Todavía tiene esa capacidad de resistir cargas. Cuando tenemos, a ver, aunque ese es otro fenómeno, pero cuando, a ver si estas imágenes les pueden ayudar. Así, esta yo creo que les puede ayudar. A ver, esta. ¿Dónde se ha quedado mi imagen? Aquí. ¿Dónde están ustedes? Presentación. Aquí. Miren, estas son fallas de una estructura metálica, ahora que estamos en carnavales y todos están bailando por allá. Mira cómo este material ha llegado a pandear. Cómo ha llegado a pandear y hasta llegar a la ruptura del mismo. Pero si te fijas, esta zona, pese a que ha pandeado, ha doblado y todo, y eso que está oxidado y todo, tiene corrosión en la misma. Entonces, fíjate que todavía no ha roto, pero sí ya tiene una gran deformación. Entonces, ¿qué ha pasado? El material, cuando has excedido la carga, ha fluido, ha empezado a fluir. Ha generado una fluencia en todas las partículas, pero solo tiende a deformarse al máximo, tratando de redistribuir su esfuerzo antes de romper. Si me fijo, otro, por ejemplo, aquí.
Mira cómo el material, por el tipo de esfuerzo que le ha parecido, está empezado a retorcerse. Está empezado a retorcerse. Pero antes de romper el material, mira, se ha deformado excesivamente. Ha fluido. ¿Cómo se dice esto? Todas las partículas se han redistribuido directamente en la estructura. Entonces, a nosotros nos da ese límite. Ahora, ¿cuándo se da esta fluencia, digamos? Cuando tengo también altas temperaturas. Aquí tu esfuerzo tiene que ser demasiado alto para que rompa. A ver, aquí te voy a mostrar otra imagen. Les voy a mostrar otra imagen de cómo el material puede fluir y ahí sí pierde la capacidad portante. Las estructuras metálicas son las que ahí sí se pueden ir apreciando, ¿no? Los diferentes efectos. Está bueno. Aquí, mire, a altas temperaturas normalmente esto pasa. Ahora sí, mira. Mira cómo tu material ha llegado a fluir, a deformarse antes de colapsar. Este es un perfil metálico, no tiene esa forma, ¿no? Sino que ha estado expuesto a altas temperaturas. A altas temperaturas, entonces empieza a fluir tu material. Hay una fluencia del material. Mira cómo pueden llegar a deformarse tus vigas. Cuando estás en un incendio normalmente no hay grandes pesos, pero sí están expuestas a altas temperaturas. Entonces, como uno de sus enemigos de las estructuras metálicas es el fuego, pues esta la puede hacer que el elemento empiece a fluir, a deformarse tal que pierde gran capacidad de carga. Entonces, a eso nos referimos con el escalón de fluencia. Ahora sí. Sí, Inge, muchas gracias. Se entendió claro. De nada. ¿Alguna otra duda, chicos? Es interesante ver a la estructura cómo frente a diferentes efectos sigue marcando, sigue resistiendo algunas cargas. Por eso siempre se busca que las estructuras sean dúctiles. Se trata de que en la mayoría de los casos sean dúctiles. Ustedes dirán, entonces una viga de hormigón armado no es dúctil. Es dúctil, pero ¿cómo lo puedo volver frágil a esa viga? ¿Se puede volver? Sí. Si lo coloco demasiado acero, o sea, ya no es hormigón armado, es fierro pintado, entonces ahí puedo cambiar el comportamiento del material. Quiere decir que lo he puesto en una sección súper chiquita, y lo estoy colocando cualquier cantidad de acero para que resista. Entonces, ahí le puedo cambiar el comportamiento y lo vuelvo un material dúctil. Y hay muchos casos, ¿no? O sea, no sé, lo colocamos una alturita de 30 centímetros en tu viga y lo metes fierros de 20. La viga en su momento sí va a funcionar, pero va a haber un punto donde, como tiene tanto fierro, el fierro nunca se va a deformar, pero tu hormigón ya va a estar agotándose totalmente y rompe. Entonces, por eso las estructuras tienen que tener se van controlando por cuantías, ¿no? Vamos controlando cuantías de modo que no sobrepasemos esto. Ah, qué bien estado esta imagen. Miren este efecto. Tus aceros no se ven muy bien. Tus aceros siguen rectos. Sus aceros siguen no rectos, un poquito retorcidos. Pero tus aceros no tienen gran deformación como tu hormigón. En cambio, tu hormigón en esta imagen ha roto totalmente. Miren, el hormigón ha roto. En este nudo, la columna desde la base hasta esta altura tiene una posición, pero en su cabezal se ha desplazado. Y si yo me fijo los aceros, pues prácticamente
tienen una deformación, pero no tanto. Entonces, aquí tengo que ver qué efecto de carga le ha llegado, todo eso, ¿no? Pero es bastante interesante ver cómo si tú colocas mucho fierro a una sección de hormigón, no quiere decir que le estás dando más fuerza, mejor resistencia. Puedes volverlo incluso a tu estructura frágil. Y eso me acuerdo de una estructurita. Era una casita de un piso. Y nos llaman para que veamos qué estaba pasando, porque el vecino se había puesto a construir una casa de 3 pisos, de 4 pisos, creo que era. Solo que tuvo una mala intervención, hubo mucha filtración de agua y sus vigas eran delgaditas, de 25 centímetros más o menos de peralte. Y tenían luces grandes, de 5 metros, 4 metros, así. Entonces, nos comenta, ¿no? La propietaria dice, ¿no? Una noche agarrado y ha reventado como si fuera una garrafa, dice. ¿Y por qué? Y todos los fierros eran como si fueran venas que iban de un lado para el otro. Ha sido porque las deformaciones se han visto, tu sección se ha visto bien vulnerable a su peso propio nada más, a su peso propio y peso de muro. ¿Quién ha roto? El más debilucho de los dos, ¿el concreto o el acero? Entonces, el concreto ha roto. ¿Por qué? Porque le has puesto tanto acero que el acero nunca se ha deformado y el concreto ha tenido que seguir resistiendo a lo que ha podido según lo que te exigía el acero. Entonces, la sección, esa viga había reventado. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo han puesto tanto fierro que lo han vuelto dúctil al material. Entonces, a todos los elementos estructurales de una estructura tienen que colocar lo que le corresponde, ni más ni menos, o sea, lo que le corresponde, ¿ya? Para nosotros eso sí hay que ir siempre revisando. Ustedes van a ver, cuando estén en hormigones, les van a decir, hay cuantías que se calculan, hay cuantías, cuánto tendría que poner de cuantía en un elemento estructural para que no excedamos. Eso es importante, ¿no? Ya, ahora sí, ¿no hay más preguntas? Si no hay más preguntas, vamos a hacer unos ejercicios conmigo, después van a irse al descanso y después van a trabajar ustedes en grupo, ¿ya? Empiezo por este o por este que está más facilito. Ya, vamos a seguir calculando los esfuerzos. Entonces ahora hemos visto otro punto más, los esfuerzos permisibles. Los esfuerzos permisibles, ¿para qué sirven? También me permiten hacer diseño, me permiten determinar qué sección puede tener un elemento. A ver, ¿qué hacemos? Ya, primero voy a empezar con este ejercicio. Empezaremos con este ejercicio. Después vamos a buscar otro ejercicio que nos ayude. Ya, empezaremos con este. ¿Dónde está mi ejercicio? Ahora sí, esto... Ok. Ya saben, para resolver los ejercicios, yo siempre voy a utilizar lo que es la pizarra. La pizarra. Ya ustedes ya después lo pueden colocar, no sé, en
en otros programas. Pero aquí está, la pizarra. Me dice lo siguiente, determinar las tensiones que actúan en el siguiente sistema estructural que está sometido a cargas aplicadas como se muestran en la figura. Entonces, miren esta estructura, ¿qué tiene de particularidad? Es una sección que está sujeta a varias cargas, pero al margen de ello, a cambio de secciones. Ustedes dirán, ¿eso no pasa en la estructura? Pues sí, sí pasa. Normalmente las columnas arrancan con un tamaño y ya en los niveles superiores las columnas van reduciendo de tamaño. Entonces, tampoco voy a reducir abruptamente, sino reduzco cada cierto nivel, voy reduciendo de a poquito, progresivamente hasta que tenga un tamaño adecuado y óptimo, ¿ya? Entonces, lo mismo pasa en esta estructura. Arranca con una sección y termina con una sección más pequeña. Lo que me dice es determinar las tensiones que actúan en tu estructura. Entonces, lo primero que vamos a hacer es determinar cuántos son los esfuerzos que existen y de estos esfuerzos vamos a determinar, vamos a ver el comportamiento, ¿no? En diferentes zonas. Ya sabemos cuáles son los pasos. El primer paso que tengo que hacer, el primer paso que se tiene que hacer es el cálculo de esfuerzos internos. Segundo paso, cálculo de áreas, pero en este caso ya tiene. Y tercer caso es cálculo de esfuerzos. Son los 3 pasos que se tienen. Empecemos este ejercicio. Se trata de 3 zonas. La primera zona tiene un área de 2.1, la segunda 2.5, la segunda tiene una área de 5.5 y la tercera tiene, que es la de arriba, la tercera es de 6.5 centímetros cuadrados. Esas son las secciones de esta columna, de este sistema estructural, ¿ya? Una vez que ya tengo esto, veo que está sujeto a varias cargas. Entonces, ¿qué tal si lo primero que hago es ponerme? Este puede ser el tramo 1, como dice aquí, tramo 2 y tramo 3. Entonces, voy a hacer para cada uno de ellos. Primer paso. Análisis del tramo 1. Primer paso. Determinar. El primer paso es determinar la carga interna. La carga interna. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Para determinar la carga interna, yo tengo que seccionar. ¿Qué tramo? El tramo 1 había sido esta zona. Entonces, yo voy a aplicar un corte. ¿Dónde? Puedo aplicarlo exactamente aquí. ¿Cómo puedo aplicar este corte acá? Entonces, aquí va a ser mi corte de sección. En esta zona. ¿Qué es lo que yo veo inmediatamente en mi estructurita? ¿Qué es lo que se va a ver? Este perfil recortado, ahí está, esta zona recortada, sujeta a la carga interna. ¿Cuánto es la carga interna? La carga externa dice que es de 2 toneladas. Entonces, aquí está. 2, esa es la externa. 2 toneladas. Como hemos hecho un corte en esta zona, ha aparecido inmediatamente una fuerza. ¿Esta qué es? Esta es la fuerza interna 1. Muy bien. En esta fuerza interna 1, entonces, ¿qué tengo? Aplico sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Positivos arriba, negativos abajo. N1, la normal 1, menos las 2 toneladas.
menos las 2 toneladas. Creo que no hay más cargas. Entonces, hasta aquí yo tengo lo siguiente. Yo sé que la normal 1 había tenido un valor igual a 2 toneladas. Entonces, la normal 1 es igual a 2 toneladas o lo que equivalen a 2000 kilogramos. Perfecto. Hasta aquí ya está resuelto. Hasta aquí ya está resuelto esto. 1. Segundo paso, definir el área. El área ya está definido. El área es, dice, 2.5. Entonces, calculo el segundo era áreas y el tercer paso. Tercer paso es determinar el esfuerzo. Determinar esfuerzo. Determinar esfuerzo. Y para determinar el esfuerzo, ¿qué fórmula utilizo? La fórmula ya la conocemos. El esfuerzo había sido, como es normal, miren, este esfuerzo está saliendo del área de análisis. Entonces es un esfuerzo normal. Se lo denota con sigma. Esfuerzo 1 vamos a colocar. El esfuerzo normal 1 es igual a ¿qué? A N1 a la normal 1 dividido entre el área 1, dividido entre su área 1. ¿Cuánto es esto? La normal, acabo de calcular, es 2000 kilogramos. 2000 kilogramos. El área, ¿cuánto es? 2.5. 2.5 centímetros al cuadrado. ¿Cuánto nos da este término? Que alguien me ayude a calcular. Leonardo. Leonardo, ¿estás ahí? No está Leonardo. Talavera. Firme, ingeniera, disculpe. Cansa Leonardo. ¿Cuánto te da? 2000 entre 2.5. Ahorita le digo. $800 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Muchas gracias, Leonardo. 800 kilogramos centímetro cuadrado. Entonces, fíjense, en esta zona que he cortado, tengo un esfuerzo de 800 kilogramos. ¿Por qué se ha dado este esfuerzo de 800 kilogramos? Porque hay una fuerza externa de 2 toneladas. Ah, pero ahora voy a ver qué pasa más arribita. Entonces tengo que hacer otro corte porque aquí hay otros elementos que están actuando. Lo primero que tendré que ver es, estos 6 está mucho más arriba, está aquí. ¿Por qué me gusta hacer este ejercicio? Porque van a ver algo interesante. Aquí, ¿qué tengo? En esta zona, ¿qué tengo? Cambio de sección. Porque la carga está todavía más arriba, la de 6 toneladas. Entonces, ¿qué tengo en esta zona? Tengo un cambio de sección. En este punto está aumentando el tamaño, pero no está aumentando la carga. Entonces va a ser interesante ver cómo actúa. Si pues me va a dar los mismos 800 o reducirá. ¿Para qué me sirve hacer ese análisis del segundo tramo? ¿Para qué me va a servir análisis? Para encontrar o definir un concepto que es importante. Entonces digo, análisis, segundo tramo, primer paso, es primer paso determinar la carga interna, tercer paso es determinar los esfuerzos. ¿Por qué me estoy saltando así? O sea, ¿por qué me estoy saltando de un lado al otro? Me estoy saltando
porque ya tengo las áreas definidas. O sea, el segundo paso ya está hecho. Pero como en el examen no les doy el segundo paso, siempre les toca calcular áreas. Por si acaso. Miren, me voy a copiar este mismo gráfico, pero vamos a analizar de distinta forma. Vamos a analizarlo, lo voy a corregir ahora sí el grafiquito este, porque hay que corregir. Ya no es solamente uno, sino ya son dos tramos. Entonces todo esto nos lo llevamos. Todo esto que se vaya para allá. Vamos. Dice que en este segundo corte que estoy haciendo, tengo un aumento de sección. Tengo un aumento de sección. Bueno, no es tan grande este aumento de sección. Pero sí tengo un aumento de sección así. Ya. Ahora sí. Tengo un aumento de sección, pero con la misma carga. Solo que ahora este cortecito que lo teníamos hasta este punto, lo estoy trasladando. Un poquito más arriba, un poquito más arriba. ¿Hasta dónde? Hasta antes de que se encuentre con la otra carga. Entonces, hasta este punto. ¿Qué va a aparecer aquí? Inmediatamente, en esta zona aparece una fuerza interna. Solo que esta fuerza interna ya no va a ser N1, va a ser N2. Va a ser N2. ¿Cuál es la diferencia entre este gráfico 1 y el gráfico 2? La sección. Porque ahora tengo que ver cuál es el esfuerzo que se da en esta zona. Primer paso, determinar la carga interna. Determinar la carga interna. Normal 2 menos 2 toneladas, entonces la normal 2 en este caso es exactamente igual. La fuerza interna en esta zona es exactamente igual que en el primer trayecto. Es equivalente a 2 kilogramos, a 2.000 kilogramos. Pero, ¿qué pasa en el esfuerzo? Ya no va a ser esfuerzo 1, va a ser esfuerzo 2. Con la normal 2, la normal se repite. Normal 2. Y el área es 2. ¿Dónde estás, área? El área 2. ¿Cuánto vale el área 2? El área 2 dice que vale 5.5. Cambia de 2.5 a 5.5. ¿Cuánto me da esta carguita? A ver, las chicas. Lenny. Firme ahí. ¿Cuánto te da? 363,6, ingeniera. Kilogramos sobre centímetros cuadrados. 363,6 kilogramos centímetro cuadrado. Misma carga, diferente valor. Diferente valor. ¿A qué me lleva eso? ¿Qué concepto podrían sacar de eso? Misma carga de 2.000, pero diferente sección y diferente esfuerzo. A ver, vayan pensando, ¿a qué concepto podríamos llegar? ¿A qué concepto se puede llegar en eso? Mientras mayor sea el área, menor va a ser el esfuerzo. Muy bien, Fiorella eres, ¿no? Fiorella. Mientras mayor sea el área, menor va a ser el esfuerzo. Mientras más grande tienes el área, menor es el esfuerzo. ¿Eso qué quiere decir? Que puedo ir aumentando un poquito las cargas. Por eso, en las zapatas de las estructuras, sus zapatas nunca van a ser tamaño de su columna. Nunca van a ser las zapatas tamaño de su columna. O sea, las zapatas tienen un área considerable. ¿Por qué?
Porque mientras mayor sea el área, menor va a ser el esfuerzo. Ah, entonces el esfuerzo había sido inversamente proporcional al área. Inversamente proporcional al área. Eso es importante que lo tomen en cuenta para muchas secciones o para algunos diseños que tengan a futuro, ¿no? Esto es el tramo 2, me falta el tramo 3 y finalmente el tramo 2, 3 que tendría, ¿no? Vamos a esto. Aquí está. Voy a colocar tramo 2A. 2A, porque sigo en esta zona 2, pero ahora el corte voy a hacerlo acá arriba. Aquí. Aquí lo voy a colocar el tramo 2. ¿Por qué he hecho ahí el corte? Porque aquí hay una carga actuando. Porque ahí hay una carga actuando. Entonces, de lo que yo tengo acá, lo voy a subir un poquito más allá. Esto sube. Y aquí está la carga externa. Una carga externa igual a 6, si no me equivoco. Pues. Aquí está. La carga externa. Esta carguita es igual a 6 toneladas. 6 toneladas. Entonces, para encontrar la fuerza en el tramo 2, es precisamente encontrar esta normal. Pero esta normal ya no va a ser 2 ni va a ser 1. Esta normal ya está en otra zona y será la normal 3. Aquí está, normal 3. Aplico y digo, normal 3 menos las 2 toneladas y menos las 6 toneladas. En este caso yo tendría que la normal 3 es igual a 8 toneladas. Eso es lo mismo a 8.000 kilogramos. Encuentro el esfuerzo en 3, la normal en 3 con su área en 3. Pero ahora utilizo la carga incrementada, 8.000 entre 5.5. ¿Cuánto me da este esfuerzo? Me da 1.454.54. ¿Les da igual? Sí, que a mí me da igual. Sí. Entonces, ahora ustedes dirán, pero ¿por qué le sale más? Es la misma sección, pero había sido proporcional a la carga. Entonces, el esfuerzo es inversamente proporcional al área, pero proporcional a la carga. Mientras mayor sea tu carga, pues también vas a tener mayor esfuerzo. Pero si analizo con las mismas cargas y secciones diferentes, áreas diferentes, entonces menor será el esfuerzo. A las chicas sobre todo, a las chicas que nos gusta andar en tacones, ¿cuándo sufren más? Cuando están con un zapato que tiene un taco tipo zapato smoking de varón, o cuando están con un tabé. Si este fuera un zapatito, ¿con cuál sufren más? ¿Con un zapato que tenga este tacón? ¿O sufren con este zapato que tiene este taquito? A las chicas. Taco punta. Con taco punta, taco alfiler, ¿verdad? ¿Por qué? Ahora ya se pueden responder. Es exactamente el mismo peso. O sea, pesa 50 kilogramos, le llega a este zapatito como a este, exactamente la misma carga. Pero este que tiene una sección más chiquita te hace sufrir más.
porque sufre, porque al ser inversamente proporcional a su sección, vas a tener mayor esfuerzo en el zapato. Ahora ya han debido ver todas y ver la diferencia, ¿no? O sea, hasta en esas cosas tan simples hay un esfuerzo. En esas cosas tan simples hay un esfuerzo. En un zapato hay un esfuerzo. Por eso optamos ahora por usar zapatillas, cosas que no nos hagan sufrir tanto. Ya, vamos, este es el segundo y nos falta el tercer tramo que es igual, mayor sección. ¿Alguien ya lo tiene? ¿Alguien ya lo tiene? Yo lo voy a hacer nuevamente. El tercer tramo. El tercer tramo. ¿Cuál es la variante entre el tercer tramo y todo? Es la sección. Solamente cambia la sección. Tengo todo esto exactamente igual. Tengo todo esto exactamente igual. Entonces, esto lo voy a bajar un poquitín. Aquí está. Coloco esta sección adicional que tiene. Nuevamente, hago un corte cualquiera y me aparece una cuarta normal. Esta normal. Aparece esta normal. ¿Qué normal es? Normal 4. Normal 4. Normal 4. Para calcular, decimos para el tramo 3, estoy bien, creo que no hay más cargas, aplico. Normal 4, normal interna 4, tengo una fuerza de 8 toneladas, un esfuerzo de 4, área 4. Área 4, el área 6. 1 centímetro más, 1 centímetro cuadrado más. Me da un valor de 1200. 1230.77. A mayor sección, misma carga. 8 toneladas, 8 toneladas. A mayor sección, menor esfuerzo. A mayor sección, menor esfuerzo. ¿Qué más me pedía en este ejercicio? Creo que tengo que dibujar los esfuerzos, ¿no? ¿Cómo se muestra en figura? Cargas aplicadas, ¿cómo se muestra en la figura? Ah, ya. A diferencia del otro, antes me pedía que haga el diagrama de las normales. En cambio, ahora me pide que haga de los esfuerzos. Entonces haremos eso, de los esfuerzos. Y van a ver cómo se representan los esfuerzos. Aquí está. Lo primero que hago es trazarme todo donde tengo cambio de magnitud o cambio de sección. Lo primero que tengo que hacer es siempre marcarme eso, donde tengo los cambios. Aquí va uno, va otro cambio, aquí tengo otro cambio por el cambio de la fuerza. Tenemos este otro punto de cambio de sección y esto. Creo que no hay más fuerzas y lo único que hago es empezar a graficar los esfuerzos. Dice, para la primera, 800 y 336. 800. En esta zona dice que tengo un esfuerzo de 800. Como es constante, hasta acá tengo 800. Luego reduce a 336 en esta zona
y se mantiene constante hasta el cambio de magnitud. Por el cambio de magnitud, dice que tengo un esfuerzo de 1400 en este punto, por la adición de la fuerza externa, 1400, se mantiene constante hasta los 1200. Miren los esfuerzos cómo se están traduciendo en cada uno en todo el trayecto de mi elemento. Entonces será. Esto es para 4. 1200. Esto es para 3. 1454.54. Y estos otros son para 2 y para 1. Para 1 era 800, si no me equivoco. 800. En el segundo caso tenía 363. 363.6. Aquí tengo. Estos son el diagrama de esfuerzos de mi elemento. Diagrama de esfuerzos del elemento. ¿Para qué me sirve? Este diagrama de esfuerzos a mí me sirve para ver dónde colocar algún tipo de refuerzo que fuera necesario. Por ejemplo, ¿cuál es la parte más crítica de todo este sistema? Es este punto, donde tengo aumento de sección, donde tengo aumento de carga. Porque ha aumentado la carga, ha aumentado considerablemente el esfuerzo. Entonces, puedo traducirlo, o sea, si tuviera que diseñar este sistema, puedo decir, mejor coloco todo este trayecto de la misma sección. Entonces, a mí me permite, el diagrama de esfuerzos, a mí me permite ver cuál es la zona más vulnerable donde se tendría que aplicar un tipo de refuerzo. ¿Entendido? ¿Está todo claro? Sí. Muy bien. Ya, vamos a ir a un pequeño descanso, porque después ustedes van a ir a hacer tarea. Entonces, vayan pensando, cuando nos vamos a dar 15 minutitos para que tomen un poquito de aire, respiren, porque a veces estar mucho tiempo te saturas, entonces necesitamos distendernos un poquito. 15 minutos, vuelvan. Cuando vuelven, me dicen si quieren hacerlo en grupo por afinidad o aleatorio. Entonces, eso van a pensar en los 15 minutos que tienen de descanso. Vayan a descansar, por favor.